Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estamos en un lugar muy particular y me honra estar acá. Tanto Brenda como Felipe Stelzer son los encargados de cuidar este patrimonio histórico y entonces uno se siente cobijado, se siente bien. Y justamente haciendo un poco de memoria respecto a esta realización, estamos a pocos días de que se haya celebrado un nuevo aniversario de la creación del puente ferroviario, perdón, no ferroviario, sino del puente que está al lado del ferroviario. Porque cuando hablamos del puente que tenemos entre Chipoleti y Neuquén, generalmente para los que estamos en este tema de la memoria, del recuerdo, de la historia, estamos muy aunados con el pasaje del ferrocarril y el pasaje de los camiones, porque en definitiva la creación de este puente es para traer aquello que no se podía traer solamente por tren y porque se necesitaba desarrollar esta parte de la Patagonia. Porque no sé si ustedes saben que la Patagonia en realidad no existe. Usted dirá, estoy loco. No, no estoy loco. Generalmente todos los gobiernos nacionales que tuvimos a partir de 1955, y digo esto por la fecha, 28 de junio de 1955, donde se crean las gobernaciones de aquellos territorios nacionales, estaban en el olvido. Recién hace pocos meses, pocos años, que empiezan a darse cuenta de que esto es llamado la Patagonia. Y vuelvo a ser, usted dirá, pero este tipo repite lo mismo. Sí, repito porque la identidad no podemos perderla. Patagonia es única y exclusivamente argentina. No hay Patagonia chilena. No lo tomen a mal, muchachos. El Patagón es el Tehuelche. Entonces, no hagamos cosas raras, ¿sí? Esta es nuestra. Bueno, vamos a empezar con la creación de este nuevo aniversario. El 20 de marzo se festeja, se recuerda este aniversario del puente carretero, que esta sería la palabra correcta, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Muy simple. Hace muchos años, cuando llega la mal llamada conquista del desierto, porque ¿qué desierto va a conquistar usted? Si no hay nadie, ¿a quién va a conquistar? A nadie. O sea que está mal puesta esa palabra, ¿no? Y que todavía se recuerda. En realidad es una expedición al desierto. Y llega hasta los albores prácticamente del río Neuquén. Y entre los oficiales del cuerpo que venía, hay uno que era muy buen nadador y hace una apuesta con otro compañero. Este nadador era teniente coronel y el otro era el mayor Fábregas. Y hacen una apuesta, es lo que se supone. Según lo que dicen los libros, la orden la dio el señor Alejo Julio Argentino Roca, pero nosotros los que investigamos un poco creemos que no fue así, creemos que fue una apuesta por dinero. ¿Te animás a cruzar a nado? Que sí, que no, bueno, tanto si cruzás. Y entonces el señor Fotheringham, teniente coronel, se tira y cruza a nado el río Neuquén, que más o menos estaba en las mismas condiciones que hoy respecto a su avance caudaloso, a la potencia del río. El río Neuquén no es tan sencillo como el río Limay para cruzarlo a nado, ¿no? Y el teniente coronel Fotheringham se lo cruza a nado. Esto es un simbolismo, porque era la manera de decir, yo puedo llegar a la otra parte, pero ¿qué necesito? Necesito un puente. El ferrocarril está, pero necesito un puente para traer otras cosas. Así que la idea comienza a pergeñarse aproximadamente 50 años antes por Bernardo de Irigoyen. Pero por H o por B, el valle lo inventan los ingleses. Cuando digo lo inventan los ingleses es porque hay que sacar toda la mercadería, como lo estaban haciendo. Si usted mira bien los planos de esa época, va a ver que todos los rieles del ferrocarril son como rayos del sol, que todos llegan al puerto de Buenos Aires y se meten dentro del territorio nacional argentino. Por ahí entra y sale la mercadería. ¿Para dónde? Para Europa, por el Atlántico, pero no por el Pacífico. Entonces es factible que tanto Bernardo de Irigoyen como la gente de aquel momento dijeran, tenemos que llegar.
Y usted sabe, si lee un poquito los diarios, usted va a ver continuamente que se habla del riel como que va a llegar al otro lado, al Pacífico, a Chile. No, algún interés, alguna política muy tendenciosa hace que el fin de riel sea Zapala. Entonces había que hacer una comunicación para mover los intereses comerciales, tanto de la Pampa, de Buenos Aires, porque hay mucho ganado. Acá el ganado hay, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque el pasto bueno está de aquel lado. Los forrajes, las germinaciones, es decir, todo lo que había que traer para acá, había que pasarlo, pero en balsa es medio difícil, había una balsa. Quiere decir que ya en ese entonces Bahía Blanca comienza a ser la figurita elegida del mapa. La frutilla del postre es Bahía Blanca. Estoy hablando de 1935. Prácticamente llega casi hasta el año 1979-80, donde sigue siendo la figurita elegida Bahía Blanca, que luego se convierte en la figurita en Neuquén. Neuquén va a ocupar ese lugar de Bahía Blanca. Pero todo esto porque hay un puente carretero por carreta. Era mucho más fácil en el 1930, 1935, elegir carretas para poder pasar de un lado al otro. De hecho, esta palabra común y corriente que usted la identifica con caballos, bueyes y demás, hoy hablamos de carretones, pero resulta que es un pedazo de camión terrible que tiene atrás una gran explanada para poner lo que sea atrás. Entonces el ancho es mucho más importante, va custodiado por autos para que no haya accidentes de tránsito. Y la calzada de este puente tiene 6 metros de ancho. Es decir, que si un carretón pasa por este puente, hay que cortarlo para él únicamente, porque si no, no se puede pasar el carretón y un vehículo grandote. Es un detalle que comienza ya por 1935, cuando se hace la piedra fundamental de este puente. Veamos el momento histórico de esta época. 1935, yo lo tomo, esto ocurre por mi cuenta, ¿no? Es discutible, porque aparte lo que yo estoy diciendo ahora, usted no lo tome como la verdad absoluta. No es la verdad absoluta, es lo que yo observo como recordatorio, como historiador, como alguien que saca desde abajo el entonces y luego lo comienza a volcar. 1935 es un año particularmente interesante para la República Argentina. Acudo al machete mío por las dudas que no me olvide. Edificio Cabanag, Plaza San Martín, edificio Cabanag. Por el momento, para esa época, va a ser el rascacielos más importante de Sudamérica. La apertura de la avenida 9 de Julio, 1937, como nuestro puente. La construcción del obelisco, 1936. La avenida General Paz, 1939. Es decir, estoy indicando una arquitectura, un movimiento de obras públicas muy interesante. Es como que la República, siempre con la cabeza en Buenos Aires, la cabeza de Goliat, es como que comienza a reproducirse, a ampliarse. Y por eso también tiene que ver ese puente carretero, casualmente, en 1937. En 1935 comienza la obra. La obra va a costar solamente 886.915 pesos. Nada, ¿no? Hoy. Pero en aquella época, es decir, esto trasladado a los ceros que tenemos que ponerle, pueden ser varios millones, 25 millones de dólares salió el puente que va a 5 Saltos, así que imagínense lo que costaría hacer hoy este mismo puente. Ignacio Hamilton Fotheringham es el teniente coronel que yo le mencioné antes, que va a ser, con su cruce, va a marcar una impronta. Y entonces muchos lo van a querer, entre comillas, seguir en esta bravuconada, que es traer todo lo que esté dentro del territorio argentino para llevarlo a Zapala, fin de riel. Se venía germinando, ¿no?, desde la época de Bernardo de Irigoyen,
y refleja la tecnología de la época. Porque el concepto de diseños de los ingenieros tiene que ver con esa época. El hecho de traer no solo los materiales, sino la configuración de un puente de esta naturaleza no era muy común. Y para ese momento es sumamente, prácticamente es una pequeña bombita que hace pluf, ¿no? El 20 de marzo del 37, la Dirección Nacional de Vialidad lo inaugura. El 26 de mayo del 35 había puesto la piedra fundamental. Y el presidente de la Nación, y esto es importante, Agustín Pedro Justo, ingeniero militar, es el presidente. Y recién conversaba con otro historiador. Esto del señor Justo como presidente tiene la mala ocurrencia de morirse, porque él se muere poco tiempo después y tanto él como un señor llamado Manuel Rodríguez, que estaba muy cerca de su dirección, fallecen y parece ser, esto nunca lo vamos a saber, que podrían ser los dos grandes candidatos a presidentes democráticos de la nación, porque estos no lo eran democráticos. El hecho de que haya hecho esta obra, que haya pergeñado esta obra, que haya puesto el dinero necesario, que la haya consolidado, demuestra un criterio, el de Agustín Pedro Justo, no solamente como ingeniero, no solamente como militar, sino como ciudadano argentino. El ministro de Obras Públicas, Manuel Alvarado, va a estar presente en esta inauguración y se va a hacer un asado, y le cuento un chisme propio de acá. Había un ciudadano llamado Otto Neumann. Muchos de ustedes pueden ser que lo conozcan, otros no. La juventud no tiene ni idea. Otto Neumann tenía una imprenta, acá nomás, unas 4 o 5 cuadras. Y Otto Neumann va a ser el encargado, junto con otros, pero él va a manejar la batuta del gran asado que se va a realizar justamente por la inauguración de este puente. Aproximadamente 2.000 personas. Hay fotos de esto. El diario de la provincia vecina tiene fotos de este encuentro. Tiene fotos de cuando justamente el gobernador Enrique Piloto avanza con su coche. Él viene a ser el primero que cruza el puente en automóvil. Había aproximadamente 300 autos y él también está presente en esta situación. Y por supuesto, yo no sé si el asado le salió rico o no, pero que comieron y bastante. Pero voy ahora a alguna pregunta que me van a hacer seguramente. Estimada, dígame. Por ahí estaría bueno que detalles un poco más cómo fue ese momento de la inauguración del puente, más allá del asado y la caravana de autos, si pasó algo más. Bien. El hecho de que para esa época se junte tanta gente teniendo en cuenta que todavía Neuquén no había explotado, sí lo había hecho el Valle, el que inventaron los ingleses, porque ya estaba creciendo, lleno de inmigrantes que hacían justamente a la población, no solamente rural, sino a todos los productos que ellos engendraban. Pero Neuquén todavía no se había desarrollado. De hecho, todas las personas jovencitas, o no tan jóvenes, pero que querían ir a bailar, no tenían un lugar como corresponde. ¿A dónde iban? A Roca. Como les dije antes, había que comprar 1 kilo de clavos y alguna herramienta especial. ¿A dónde la compraban? En Bahía Blanca. Que muchas de esas cosas venían por tren. Pero ahora era más fácil porque iba a aparecer el camión de transporte. El hecho de que Neuquén se estuviera despegando, porque va a faltar mucho tiempo, se van a necesitar prácticamente 30 años más para que aparezca un movimiento político, social, que haga que estos se conozcan en todo el país, ¿no? Que también va a tardar mucho tiempo. El país, por eso, volviendo a la Patagonia, ¿no? Cuando yo llego acá, voy a vivir directamente a Cutralcó. Cuando iba a Buenos Aires a hacer un trámite, ¿dónde vive? Cutralcó. Y me miraban como si dijera que en Marte, en Venus, en la Luna. Es decir, Neuquén no era prácticamente conocido, estoy hablando de los años 70, donde ahí comienza a explotar. Entonces el puente siempre tiene una incumbencia
en este desarrollo circular. El puente carretero es algo que va a ser necesario para el desarrollo de Neuquén Capital y del interior, porque todo lo que entra por acá, había un arco, es una pena que lo hayan tirado, bienvenidos a Neuquén, había un arco muy grande a la entrada de Neuquén. Y nosotros no tenemos, los argentinos, y esto lo he dicho varias veces, no tenemos la feliz idea de hacer las cosas como patrimonio histórico. El puente ahora se va a arreglar, se va a poner lindo, va a ser un poco la estrella del valle. Debería ser monumento histórico, antes que venga algún tarado y lo derrumbe, porque de tarados estamos llenos en nuestro país. Entonces, ¿por qué no le damos un poco el lugar que corresponde a este puente carretero que ha dado tanto a la provincia? Todos los pueblos por donde ha pasado el ferrocarril, donde también alguien lo eliminó el ferrocarril, que ojalá no hubiera sido así, donde pasa el ferrocarril, crece la gente, crece el pueblo, crece la cultura, mientras que donde pasaba el camión, hasta ese momento no, pero a partir del cese del ferrocarril no hace tanto tiempo, los camiones, la mercadería que va hasta Zapala y sigue para el centro y norte de Neuquén, es lo único que le trae la posibilidad de ir desarrollándose más. Es decir, que hay muchas cuestiones que tienen que ver con este desarrollo. La fiesta de ese día, pese a que uno no ha estado, tiene que darse una idea, use un poquito usted la imaginación, ¿no? En el sentido que hoy todos estamos muy, muy distintos en nuestro vestir. Hoy iríamos a esa inauguración prácticamente en verano, semidesnudo, porque musculosa, pantalón corto, todo, zapatilla. No, esa época era todo de etiqueta. Es decir, la gente iba a un asado, a un partido de fútbol, de traje, corbata y ranchero, sombrero de paja, Panamá, se le llamaba a ese sombrero, o rancho. Es decir, la gente tenía otro concepto, que se ha ido con el tiempo, de la asociación que tiene que ver el público con la propia sociedad. Entonces, era un día especial, era un día de fiesta. ¿Qué podemos agregar a esto? Podrías agregar, actualmente, ¿cuál es la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de ambas provincias? Bueno, hoy por hoy el desarrollo ya no va a pasar por el puente carretero, va a pasar por otros intereses políticos. El hecho de que este puente se haya construido en su momento, si Bernardo de Irigoyen ya empieza a facultarlo 50 años antes del 35, evidente que había cuestiones políticas. Si Joaquín B. González tenía situaciones políticas para crear Neuquén, para sacarlo de Chosmalal, el entonces coronel Olascuaga ya decía en ese momento: vamos a crecer, pero no para las bardas, no para las bardas. Vamos a crecer en otro sentido. Si estuviera hoy acá el coronel Olascuaga, luego general, se caería de espanto porque diría: ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cómo creció? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron para arriba? ¿Por qué tienen esta manía? Y si yo me encontrara con el general, le diría: general, la manía pasa por un voto. Todo lo que se hace en la República Argentina, en cualquier provincia, pasa por un voto. Yo te doy tanto, pero vos me votás. Entonces, el desarrollo de Neuquén ya no es el mismo de aquella época. No va a depender de un puente carretero o de un determinado transporte, sea camión, sea carreta, sea ferrocarril. No va a depender de eso. Va a depender de cuestiones políticas, de intereses que van a ir, por supuesto, poniéndose de acuerdo, si se ponen de acuerdo, para llegar a tal o cual instancia de desarrollo, pero no mucho más. Bueno, por ahí podría contarnos un poco cómo afectó en el momento que se creó el puente en el día a día, la cotidianidad, digamos,
Las personas, que habitaban en cercanías o que comenzaron a utilizar. bueno, esa modalidad del 35, 36, 37, 40, 42, es una modalidad que va a desaparecer con el tiempo, se va a incrementar con el tiempo, porque las provincias lejos de acá, hablemos de Mendoza, por ejemplo, tiene que entrar mercadería a Mendoza y puede venir directamente por el norte de Neuquén, pero lo que sea Misiones, Corrientes, Entre Ríos, cítricos, por ejemplo, ¿no? Fruta cítrica, todo eso va a tener que venir sí o sí por el puente. Y esa situación hace que lo que en un principio, vamos a poner un número como parámetro, entre el 37 y el 47 se manejaban de una determinada manera. Del 47 al 57 ya cambió, porque ya empezó a cambiar el pueblo, empezó a cambiar la fisonomía de lo político, social, dentro del entorno de lo que representa un puente que une dos provincias. Hace más o menos 50 años, Argentina pasaba por momentos difíciles, como ahora, pero de otra forma. Eran momentos difíciles, sobre todo en lo político, porque había de pronto gobiernos democráticos y de pronto gobiernos de facto. Y entonces los que vivíamos aquí, de este lado del puente, porque era el único que había, el ferroviario y pensábamos, si viene acá un problema bélico y nos revientan el puente, ¿qué hacemos? Todos los puentes de todos los países del mundo son los primeros objetivos para bombardear. Entonces, si algún día a alguno se le ocurre hacernos torta el puente junto con el ferroviario, bueno, nos traería complicaciones que la gente de aquella época ni pensaba, porque Argentina no es un país agresor, Argentina no es un país que va a ir por delante con otro. Y entonces la tranquilidad, la paz que por ahora tenemos en nuestro país, hace que esos puentes estén muy bien donde están y la gente los va a utilizar y los utiliza con mucha alegría y con mucha tranquilidad. A veces, obstaculiza el tránsito un camioncito, una chata que justo en la mitad del puente pinchó una goma, se le rompió una biela, se sonó. Bueno, eso trae algunos inconvenientes, pero son muy pasajeros y muy de tanto en cuando. Entonces, es lindo tener un puente como patrimonio histórico porque la gente le gusta, le agrada. Ya que estamos haciendo esto, a alguna persona que lo esté mirando y que pertenezca al círculo político de Chipoleti y de Neuquén, podría reinventar ese famoso aro u otro, sea cuadrado o redondo, no importa, pero que diga bienvenidos a Neuquén. Porque uno se siente, cuando pasa a todas las provincias del país, siempre tiene un cartel que dice bienvenido a. Y nosotros lo perdimos, ese bienvenido a. Restaurémoslo, ya que vamos a restaurar este puente que le hace falta, restauremos ese bienvenido a, porque es el viajante que viene y se encuentra con una demostración de bienaventuranza. No es solamente un cartel publicitario, es un mensaje, sí. Bueno, si les parece bien, los veo otro día. Que lo pasen re lindo. Chau.